Hola chicos, bienvenidos a otro servicio especial para jóvenes. Es un placer tenerlos nuevamente conectados con nuestro programa. Recordarles que tenemos cuentas oficiales en Instagram como Iglesia Ríos de Vida, asimismo en nuestro canal de YouTube como Iglesia Ríos de Vida Tingo María y nuestra cuenta oficial en Facebook Iglesia Ríos de Vida Tingo María Huánuco. Síganos y compartan nuestro contenido. Sabemos que les va a encantar. Qué precioso es tu amor. Ahora sí, prepárese para recibir palabra de Dios. Tome su Biblia y a compartir lo que Dios quiere hablarnos para este día. Nuestro tema para el día de hoy es un tema muy importante que usted en estos tiempos debe conocer. El título es Venciendo el miedo. ¿Qué es el miedo? Es una emoción negativa frente a un peligro real o imaginario. La Biblia nos enseña que el miedo es un espíritu malo. Según lo que vamos a leer ahora en Romanos 8:15, nos dice lo siguiente. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El miedo es uno de los enemigos más fuertes y poderosos que tiene el hombre. Es el arma espiritual que utiliza el enemigo, es decir, Satanás, para llenarnos de temor el corazón y paralizarnos frente a cualquier circunstancia o situación de nuestra vida. ¿Cuál es el origen del miedo? Bueno, según la neurología, el miedo es considerado como una de las emociones que el ser humano puede experimentar y esta se sitúa en la parte baja del cerebro conocido como tálamo. Veamos lo que dice la Biblia en Génesis 3:10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos que el origen del miedo fue la desobediencia y rebelión contra Dios que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Al comer del fruto prohibido, ellos abrieron una puerta para que el espíritu de miedo entrara a sus corazones. También podemos verlo en Hebreos 2, versículos 14 y 15, que nos dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces vemos que el origen o la raíz del miedo se da a causa de la desobediencia, como ya mencionamos antes, pero cuando Cristo vino, Él destruyó, dice, el imperio de la muerte, quien tenía las llaves de muerte y del Hades. Más adelante lo vamos a conocer. Entonces vemos que Jesús vino a esta tierra para destruir al diablo y su arma más poderosa, que es el miedo. La mayoría de las personas tienen miedo, pero el miedo que los consume es el miedo a morir. Esta muerte puede ser física o también muerte a su ego, porque muchos de nosotros nos paralizamos frente al miedo. Por ejemplo, cuando vamos a ir por primera vez a hablar ante muchas personas, vamos a exponer, por ejemplo, en la universidad, siempre el miedo nos paraliza. Entonces, ¿por qué? Porque pensamos, si lo hago mal, me van a criticar, si lo hago mal, me van a rechazar, ¿qué van a decir de mí? Ya estoy en la universidad y no sé comunicarme con las demás personas. Entonces, el miedo a lo que digan de ti, a que tu ego sea destruido, es uno de los principales motivos por el cual la gente se paraliza y no quiere continuar. Igual, el miedo a la muerte física, por ejemplo, muchos temen, por ejemplo,
hacer algo o ir incluso al médico porque temen a los resultados que el médico les pueda diagnosticar. ¿Cuáles son los síntomas de que una persona tiene miedo? Bien, algunos de ellos son que su corazón se empieza a acelerar, a latir más rápido. Hay confusión mental. Recuerden que cuando una persona tiene miedo, las ideas no fluyen como normalmente lo haría una persona que está en paz, en tranquilidad en su mente. El cuerpo físico se estremece, empiezan a temblar, a sudar. También hay preocupación constante porque el miedo produce temblor incluso en las piernas. Entonces, todo ello son síntomas claves de que una persona tiene miedo. ¿Y cuáles son los efectos? ¿Qué produce? ¿Qué consecuencias trae el miedo? Bueno, la Biblia nos enseña Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Amén. Entonces esta palabra es clara. A lo que tú temes, eso es lo que te va a acontecer, eso es lo que va a venir sobre tu vida. Por eso es que no debemos tener miedo, porque tarde o temprano lo que más miedo te causa, eso es lo que vas a traer a tu vida. Entonces, llegó el momento de tomar la decisión. Estos son los tiempos en los que debemos tomar la decisión de vivir por fe o por miedo. Si tú vives en miedo, lamentablemente no tienes fe en tu corazón. Y así es lo contrario. Si vives en fe, entonces ya no hay espacio para el miedo. Cuando tú tomas la decisión de vivir por fe, ¿qué es vivir por fe? Es vivir creyendo en todas las promesas de Dios, en que todo lo que Dios te ha dicho a través de su palabra se va a cumplir. Entonces, pase lo que pase, tú vives confiado en tu fe en Dios porque Él jamás te va a abandonar. Por el contrario, vivir con miedo solo causa que algo malo llegue a tu vida, como ya leímos en Job, lo que temes, si vives temiendo, eso lo que temes te sobreviene. La Biblia en Génesis 26, versículo 7, nos habla la historia de Isaac y Rebeca. Isaac era el hijo de la promesa de Abraham. Entonces, esta ilustración es muy interesante, lo vamos a conocer en Génesis 26, 7. ¿Qué nos dice? Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Muy bien. ¿Qué efectos produce el miedo? Nos lleva a mentir. Como ya escuchamos en Génesis, Isaac tuvo miedo de que porque Rebeca era su esposa, la gente de ahí lo iba a matar, ¿no? Entonces vemos que ese miedo que él sentía lo llevó a mentir. Así también hace que las personas desfallezcan. Veamos Lucas 21, versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Desfallece la persona, es como que se sienten morir. Y hoy en día estamos atravesando crisis, o sea, esta pandemia que es global, a todos los rincones del país, está produciendo mucho miedo en las personas. Es más, lo que produce que la gente contraiga este virus no es ni siquiera un contagio, digamos, directo con una persona, sino el miedo a morir. Y la Biblia dice que aún estas cosas son señales antes del fin, entonces van a venir cosas peores. Y lo que usted y yo debemos entender es que no debemos tener miedo, porque lo que tememos siempre nos va a sobrevenir. Entonces, esos son los efectos de tener miedo. Otro es que detiene la visión. Ya no es posible visionar o ver como Dios ve. Recuerde que la visión es ver como Dios te ve. Entonces ya no vas a poder ver como Dios ve cuando hay miedo, porque en Dios no existe el miedo. Asimismo, nos hace ver cosas que no son reales. Miremos el ejemplo en Mateo 28,
25:25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Amén. Entonces este siervo al que Dios le había dado talentos, dice, tuvo miedo y escondió ese talento. Y déjame decirte que a todos Dios nos da talento. Quizás tú tienes el talento de cantar, pero no lo haces por miedo al que dirá. Quizás tú tienes el talento de hablar a más personas, llegar a más personas. Dios te ha dado esa habilidad para comunicarte con los demás, pero no lo haces por miedo a las críticas o a que se burlen de ti porque ahora eres cristiano y porque has decidido soltar tu voz al mundo y no callar ni apagar la luz que es Cristo en tu vida. Entonces deja ese miedo atrás porque los efectos son terribles. Y más adelante Dios, déjame decirte, Dios te va a preguntar, ¿qué has hecho con ese talento? ¿En qué lo has invertido? De repente tu mejor talento era, no sé, hacer videos cortos con palabra reflexiva, pero no lo hiciste por miedo a que no sé qué van a pensar de ti. Pero tú hoy necesitas saber que el talento que tienes, Dios te lo ha dado para que en estos tiempos lo utilices para hablar y predicar sobre Cristo. Otro de los efectos que produce el miedo es el castigo físico, emocional y espiritual. El castigo físico se refiere a que el miedo muchas veces, bueno, según los médicos, dice también que el miedo puede producir úlceras, puede producir dolor de cabeza, migraña, estrés, depresión incluso. O sea, el miedo te produce enfermedades físicas. Así también puede producir enfermedades emocionales. Como ya les mencioné, la depresión es una de ellas. Y espirituales, o sea, eso es el punto más, digamos, más alto de que golpea el miedo a nuestra vida como cristianos. Porque cuando hay miedo ya no hay amor, ya no hay fe, y eso produce que nos enfriemos. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo y hemos pensado que Dios no ha estado con nosotros? Y el pensar solamente en eso hace ver que nosotros no estamos caminando ni viviendo por fe. Es por ello que necesitamos ser libres del miedo. Y por último, otro de los efectos del miedo es que impide que recibas la identidad de que eres hijo de Dios. Veamos este último capítulo en Romanos 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Esa es una palabra poderosa, una promesa. Dice, ya no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ya no tienes por qué estar en miedo. Es más, Dios te da su espíritu nuevo y te dice, con mi Espíritu Santo tú vas a poder clamar, Abba, Padre. Ese es el espíritu que debe morar en nosotros, ya no un espíritu de miedo. Entonces no dejes que estos efectos, que el miedo te produzca mentir, que el miedo te produzca sacar a relucir los dones y talentos que Dios te ha dado. No dejes que el miedo detenga la visión que tú tienes en Dios, ni mucho menos te quite la identidad como hijo de Dios. ¿Será malo tener miedo? Todos en algún momento de la vida hemos llegado a tener miedo. Eso no es malo, tener miedo no es malo. Lo malo es cuando el miedo hace que tú te paralices, hace que tú dejes de actuar. Vamos a revisar para eso Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia coloca a los cobardes en la misma categoría de un homicida, de un abominable o de un incrédulo. ¿Por qué? Vamos a revisar Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado,
porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Todo lo que no proviene de fe es pecado. El miedo, la cobardía, no proviene de fe. La fe, porque la fe sin obras es muerte. Vamos a ver la diferencia entre un cobarde y un valiente. ¿Quién es un cobarde? Un cobarde es aquel que carece de valor, que tiene miedo de actuar y no actúa por el temor, porque el temor lo paraliza. ¿Quién es una persona valiente? Una persona valiente es aquel que a pesar de tener miedo, actúa, da el paso. Esa es la diferencia entre un cobarde y un valiente. Conociendo eso y lo que ya hemos visto, vamos a ver cómo podemos vencer el miedo. Número 1, vivir una vida con un amor maduro, con poder y dominio propio. Número 2, tener la revelación de que Dios siempre está con nosotros. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una de las maneras que nosotros podemos, cómo podemos vencer el miedo, es conocer a través de la palabra de Dios que Él prometió que siempre va a estar con nosotros. Él es la única persona que va a estar siempre al lado tuyo. Si tú conoces y esa palabra es revelada a tu vida, el temor va a huir. Otra manera de cómo vencer el miedo es arrepentirse de vivir en miedo. Lo otro es renunciar a todo espíritu de miedo, buscar liberación, eso a través de un líder o a través de un ministerio en alguna iglesia. Lo siguiente es meditar en la palabra del Señor y confrontar y resistir al diablo. Para eso vamos a leer Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. La palabra del Señor nos enseña que debemos, cuando nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos a su palabra, entonces resistimos de alguna manera y el diablo huirá de nosotros. Una manera también de cómo vencer el miedo es morir a nuestra vieja manera de vivir y a nuestro ego. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Bien, en este versículo nos enseña que nosotros tenemos que morir a nuestra vieja manera de vivir y a nuestro ego, tener la decisión de morir a nuestro yo, a nuestra vieja naturaleza. Bien, lo último que podemos hacer para vencer el miedo, según la palabra del Señor, es entregar todo a Jesús, haciendo un intercambio de vida. Vamos a ver Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amén. Bien, Jesús nos dice a través de este versículo que aquel que ame su vida la va a perder, pero aquel que da la vida para el Señor pues la va a ganar. Jesús te dice en este tiempo, hoy, si quieres ganar la vida nueva y abundante que Dios tiene para ti, una vida sin miedo, una vida sin temor. ¿Quién no quiere una vida sin miedo y sin temor en este tiempo? Ahora, todos anhelamos una vida de paz, descansar en el Señor en este tiempo, aún a pesar de la pandemia que está pasando en el mundo de manera global. Pero Dios te dice, yo te puedo dar esa vida de paz, esa vida sin miedo, incluyendo, pero para eso el Señor te dice en esta mañana, en este tiempo, tú tienes que renunciar a todo lo que está a tu alrededor, toda esta vida temporal que esta tierra te ofrece. Dios te dice, entrégame esa vida, entrégame tu vida, entrégale tu reputación, tus bienes, tu dinero, tu familia, tu trabajo, la carrera que tienes hoy, la carrera que piensas estudiar en la universidad. Todo lo que tú estás haciendo ahora son cosas temporales, pero Dios te dice, entrégame
Entrégame todo aquello que tú tengas miedo a perder. Y yo te voy a dar la vida eterna, esa vida llena de paz, esa vida con la paz que solamente Dios te puede dar aún en este tiempo. Cuando lo hayas entregado todo, entonces tú vas a poder descansar en Él, vas a poder descansar en Dios y Él te va a dar la vida eterna, la vida abundante en la cual no vas a sentir miedo, no vas a sentir temor, aún cuando haya una pandemia tan grande que ahora está pasando en el mundo. Tú tienes que recordar que la raíz del miedo es el temor a la muerte. No solamente a una muerte física, sino a una muerte de tu ego. Miedo a que te van a pensar de ti, miedo a que te van a criticar, miedo a que tu familia puede enfermar, miedo a que puedas perder tu trabajo, miedo a que puedas perder el dinero que tienes hasta hoy. Y existe un sinfín de miedos que puedas tener hoy en tu mente, hoy en tu corazón. Pero Dios te dice, si quieres perder ese miedo, entrégame todo a mí. Renuncia a todo lo temporal y entrégamelo a mí y yo te voy a dar. Y Dios te dice, yo te voy a dar la vida abundante, la vida de amor, la vida de paz, aún en este tiempo, aún en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo. Recuerda que Dios en su palabra nos promete cosas no temporales, sino cosas eternas y cosas celestiales. Tú tienes un propósito en la vida y la voluntad de Dios es de que tú vivas una vida llena de paz y de amor, no una vida con temor y miedo a qué va a pasar, qué va a venir, qué va a pasar de todo esto, me puedo enfermar, me puedo morir. Dios quiere que tú lleves una vida llena de paz. Esa es la mayor bendición que un ser humano puede tener paz aún en este tiempo. En este tiempo difícil, tú puedas descansar en Él. Tú puedas decir, Señor, gracias, levantar tu mano en las mañanas, darle las gracias porque hoy tienes a tu familia, porque hoy tienes toda la bendición que Dios te da en esta vida. Y Dios te dice, ¿tú quieres tener una vida sin miedo? Yo te puedo hacer libre. Entonces, ¿cómo puedes tú ser libre del miedo? Renuncia a todo lo que tú tienes y entrégalo al Señor. Entrégaselo al Señor en este tiempo. Y cuando el diablo venga y te dice, te voy a quitar la vida, tú le vas a decir, no me puedes quitar mi vida porque mi vida ya se la entregué al Señor. Y cuando el diablo venga y te diga, te voy a quitar a tu familia, tú le vas a decir, no me puedes quitar a mi familia porque mi familia ya se lo entregué al Señor. Cuando venga y te diga, te voy a quitar todo el dinero que tengas, el Señor te va a decir, tú le vas a decir al diablo, ya no me puedes quitar nada porque yo todo lo he entregado al Señor, todo se lo he entregado a Dios. Bien, después de haber conocido todo esto, ¿qué es el miedo? ¿Cuál es el origen del miedo? ¿Cuáles son las consecuencias del miedo? Aún los síntomas que una persona tiene con miedo, la diferencia que hay en ser una persona valiente y ser una persona cobarde, y haber conocido qué puedo hacer yo para dejar de llevar una vida en miedo. Hoy quiero invitarte a hacer una oración. Vamos a hacer una oración en la cual nosotros vamos a arrepentirnos de llevar una vida con miedo. Quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por la vida, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestros corazones. Queremos, Señor, en este tiempo, arrepentirnos por haber llevado una vida con miedo, con temor o miedo a la muerte, a perder mis cosas, mi trabajo, a enfermarme. Perdóname, Señor. En este tiempo yo me arrepiento de haber temido al hombre y no haberte temido a ti, Señor. En esta mañana yo echo fuera todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor a enfermarme, de temor a la muerte, de temor a muchas cosas que hay a mi alrededor. Y yo renuncio a mi vida, renuncio aún al trabajo que tengo, renuncio a mi familia y te lo entrego todo a ti, Señor. Para que cuando el diablo venga a acusarme y quiera quitarme algo, Señor, todo esté en tus manos y nada esté en mis manos. Y yo voy a vivir, Señor, confiado en que tú tienes el control de mi vida, en que tú tienes el control de mi trabajo, de mis sueños.
aún de lo que la gente va a decir. Aún cuando el diablo venga y me dice, ellos van a decir eso de ti, yo voy a decir, ya he muerto a la crítica, ya he muerto al que dirán, ya he muerto a mi propia vida, porque todo le pertenece al Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Renunciamos a todo espíritu de miedo, a todo espíritu de temor que se haya plantado en mi corazón, en mi mente, aún en mi casa. Y yo declaro ahora y recibo la palabra del Señor y yo estoy libre del miedo, recibo con fe y ahora voy a vivir caminando por fe, porque esa es la única manera que puedo caminar ahora, Señor, con fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así como hicimos esta oración para finalizar el tema, que ha sido muy poderoso, yo quiero invitarlo a usted que a través de este video pueda recibir el regalo de la salvación, que es Cristo Jesús. La Biblia nos dice que todos los hombres pecaron y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Yo quiero invitarlo a usted a hacer esta oración. Reciba a Jesús en su corazón. Cuando Cristo está en tu vida, todo espíritu de miedo, todo miedo, incluso a la muerte, incluso miedo a irse al infierno, ya no va a estar más en usted, sino que es Cristo la única esperanza, sino que a partir de ahora, desde que tú recibes a Cristo en tu corazón, ese espíritu de esclavitud se va y ahora somos libres para clamar, Abba Padre. Cierre sus ojos y vamos a orar. Repite esta oración conmigo y hágalo con fe. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador y que mis pecados me separan de ti. Voluntariamente confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo que Él murió en una cruz y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. En esta hora rompo con todo pacto con el diablo, con el mundo y con mi propio ego, con mi propia carne. Y hago un pacto nuevo con el Dios del cielo, que si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Gracias, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Ayúdame, Espíritu Santo, a continuar en el camino verdadero que es Cristo Jesús. En el nombre tuyo. Amén y amén. Bien, quiero terminar este tiempo dándote un tips, podemos decirlo así, que yo he vivido muchos años atrás, antes de terminar mi carrera en la universidad. Yo tenía miedo. En realidad no era un miedo normal, porque un miedo normal pues, te sobrepone, como hemos estado explicando este tema tan importante. Era un miedo que me paralizaba a terminar mi carrera. Pero hubo un hombre de Dios, que me dio un secreto, podríamos decirlo así, para vencer eso. Y fue que cada mañana, al levantarme, yo pueda levantar mis manos y recibir del Espíritu Santo. Así que yo te aconsejo que si tú sientes miedo, a que en el tiempo que tú tengas libre o en el tiempo que tú sientes ese miedo, levanta tus manos y recibe al Espíritu Santo. Y déjame decirte que eso se hace real, porque la palabra del Señor dice que donde está su Espíritu, ahí hay libertad. Así que te aconsejo a que tú practiques todo lo que hoy te hemos enseñado, Lady, mi persona, y también practiques eso. Sé lleno del Espíritu Santo y sé libre del miedo, para que aún en este tiempo difícil tú puedas ser feliz, tú puedas tener gozo y tú puedas tener la paz. Estamos agradecidos con el Señor, agradecidos con esta oportunidad de compartir la palabra de Dios en este tiempo y esperar que la próxima semana también te conectes con nosotros. Muy bien, amigos, gracias por acompañarnos de una vez más. Que Dios les bendiga.